Son casi las 3 de la madrugada. El turno nocturno en un call center siempre se siente extraño. La oficina está medio vacía. Las luces están bajas. Solo se escuchan teclados y voces lejanas en los headsets. Durante horas todo es normal. Clientes. Problemas técnicos. Quejas. Pero a veces entra una llamada diferente. Una llamada interna. De una extensión que nadie está usando. Y cuando contestas, hay alguien al otro lado. Alguien que sabe exactamente dónde estás. Estas son 3 historias reales y aterradoras ocurridas en call centers, donde las llamadas no venían de clientes. La llamada desde la extensión vacía. Eran casi las 2:37 de la madrugada. El turno nocturno en el call center siempre se sentía diferente. Durante el día el lugar era caótico. Decenas de agentes hablando al mismo tiempo. Supervisores caminando entre los cubículos. Teléfonos sonando sin parar. Pero por la noche, todo cambiaba. Las luces bajaban a modo ahorro. Solo quedaban algunos monitores encendidos. Y el enorme piso lleno de cubículos se volvía demasiado silencioso. Aquella noche solo había 6 personas trabajando. Entre ellos estaba Daniel Ortega. Tenía 24 años y llevaba apenas 3 meses en ese trabajo. Había aceptado el turno nocturno porque pagaba un poco más. Además, según todos los veteranos, era el turno más tranquilo. La mayoría de las llamadas llegaban antes de medianoche. Después de las 2 de la madrugada, casi siempre quedaban largos periodos sin llamadas. Y eso fue exactamente lo que pasó esa noche. Daniel estaba reclinado en su silla mirando la pantalla. El sistema marcaba disponible, pero no entraba ninguna llamada. Solo se escuchaban algunos teclados a lo lejos. Y de vez en cuando, la voz de algún agente hablando con un cliente. Daniel tomó su taza de café. Ya estaba frío. Miró el reloj. 2:39. Pensó que faltaban apenas 3 horas para terminar el turno. Entonces, su teléfono sonó. El sonido fue tan repentino que lo hizo sobresaltarse un poco. Miró la pantalla del sistema. No era una llamada externa. Era una extensión interna. Extensión 214. Daniel frunció el ceño. Ese número le resultaba familiar. Miró hacia el fondo del piso. El cubículo 214 estaba casi al final del pasillo central. Sabía exactamente cuál era. Porque esa estación la usaba Valeria, una agente del turno de tarde. Y Valeria siempre se iba a las 11 de la noche. Daniel incluso recordaba haberla visto salir. Aún así contestó. Centro de soporte, habla Daniel. ¿En qué puedo ayudarte? Silencio. Solo se escuchaba una estática muy baja. Daniel esperó unos segundos. Hola. Nada. La estática continuaba. Pero entonces, escuchó algo más. Algo muy leve. Respiración. Era lenta. Irregular. Como si alguien estuviera respirando muy cerca del micrófono. Daniel se enderezó en la silla. Hola. ¿Hay alguien ahí? La respiración se detuvo. De golpe. Y la llamada se cortó. Daniel se quedó mirando la pantalla. La línea volvió a mostrar, disponible. Se quitó el headset un momento. Miró alrededor. Los otros agentes seguían trabajando con normalidad. Nadie parecía haber notado nada. Daniel pensó que tal vez alguien había dejado el teléfono descolgado en ese cubículo. Eso pasaba a veces. Alguien presionaba una tecla por accidente y el sistema marcaba otra extensión. No era raro. Así que volvió a colocarse el headset. Pero unos segundos después,
El teléfono volvió a sonar. Daniel miró la pantalla. Otra vez. Extensión 214. Ahora sí sintió una pequeña incomodidad. Pero contestó. Hola. Silencio. Luego, la misma respiración. Más clara esta vez. Daniel miró hacia el fondo del pasillo. Desde su cubículo podía ver parte de la fila donde estaba el 214. Pero las luces de esa zona estaban más bajas. La mitad del pasillo estaba en sombra. Si alguien dejó el teléfono descolgado, puedo colgar desde aquí, dijo Daniel. La respiración continuó unos segundos. Luego, una voz. Muy baja. Apenas un susurro. Daniel. El cuerpo de Daniel se tensó. El corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién es? Silencio. Luego la voz volvió. Más cerca. Más clara. Daniel, estoy aquí. Y la llamada se cortó otra vez. Daniel se quitó el headset lentamente. Eso ya no parecía una llamada accidental. Miró de nuevo hacia el fondo del piso. El cubículo 214 seguía oscuro. Nadie sentado. Nadie caminando. Nada. Se levantó de la silla. El supervisor estaba al otro lado de la sala hablando con un agente. Daniel decidió revisar por sí mismo. Caminó por el pasillo entre los cubículos. Cada paso hacía que el silencio del lugar se sintiera más pesado. Algunos monitores iluminaban caras cansadas. Pero la zona del fondo estaba prácticamente vacía. Cuando llegó a la fila final, el cubículo 214 estaba justo frente a él. La silla estaba vacía. El monitor apagado. Todo parecía normal. Pero cuando Daniel se acercó al escritorio, notó algo. El teléfono estaba descolgado. El auricular descansaba sobre la mesa. No en su base. Daniel frunció el ceño. Eso explicaba la llamada. Probablemente el sistema había marcado automáticamente. Pero entonces algo no encajó. Porque si el teléfono estaba descolgado, no debería poder llamar a nadie. Daniel tomó el auricular. Lo volvió a colocar en su base. Y justo cuando lo hizo, escuchó algo. Un pequeño sonido detrás de él. Como si alguien hubiera rozado una pared. Daniel giró la cabeza. El pasillo estaba vacío. Pero en ese momento, las luces del fondo parpadearon. Solo una vez. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió volver a su cubículo. Se sentó. Se puso el headset otra vez. Intentó concentrarse en la pantalla. Pero ahora estaba más atento a cualquier sonido. Pasaron unos minutos. Nada. Ni llamadas. Ni ruidos. Daniel empezó a pensar que todo había sido una coincidencia rara. Hasta que el teléfono sonó por tercera vez. Daniel sintió el estómago tensarse. Miró la pantalla lentamente. Extensión 214. Daniel susurró. No puede ser. Contestó. Pero esta vez no habló. Solo escuchó. Durante unos segundos solo hubo silencio. Luego, un sonido. No era respiración. Eran pasos. Muy lentos. Muy suaves. Como si alguien estuviera caminando sobre alfombra. Daniel sintió como la piel de sus brazos se erizaba. Porque los pasos sonaban demasiado cerca. No en el teléfono. En la oficina. Y entonces la voz volvió. Pero esta vez no era un susurro. Era clara. Tranquila. Daniel.
Daniel se quedó completamente inmóvil. La voz continuó. No mires ahora. El corazón de Daniel empezó a latir con fuerza. Pero estoy detrás de ti. Daniel no se movió. Ni un centímetro. El supervisor estaba a varios cubículos de distancia. Los otros agentes seguían trabajando. Nadie parecía notar nada. La voz volvió a hablar. Más baja. Más cerca. Daniel. ¿Puedes escucharme? Daniel cerró los ojos un segundo. Respiró profundo. Y lentamente empezó a girar la silla. Pero justo antes de terminar de voltear, la llamada se cortó. Daniel miró detrás de él. No había nadie. Solo el pasillo vacío. Pero en su pantalla, la llamada seguía registrada. Duración, 2 minutos y 14 segundos. Origen, extensión 214. Daniel se quitó el headset lentamente. Miró hacia el fondo del call center. Hacia el cubículo 214. Y en ese momento, la pantalla del monitor de ese cubículo se encendió sola, iluminando la silla vacía. Y algo más. Porque durante apenas un segundo, Daniel juró haber visto una silueta sentada allí, mirándolo. Pero cuando parpadeó, la silla estaba otra vez vacía. Daniel nunca volvió a aceptar turnos nocturnos después de esa noche. Pero lo más extraño ocurrió días después, cuando el supervisor revisó el sistema de llamadas internas. Porque la extensión 214 sí había marcado 3 veces esa madrugada. El problema es que ese cubículo llevaba 2 semanas desconectado por mantenimiento. Y su línea no estaba conectada al sistema. Pero lo más inquietante de esta historia es que esa no fue la única llamada extraña que ocurrió en ese call center. Porque unos meses después, otra agente recibió una llamada de una extensión interna que no existía en el edificio. El cliente que sabía demasiado. El turno de la tarde en el call center siempre era el más pesado. Entre las 5 y las 8 de la noche entraban la mayoría de las llamadas. Clientes molestos. Internet caído. Facturas incorrectas. Todo el mundo hablando al mismo tiempo. Decenas de voces mezcladas en el aire. Entre todos esos agentes estaba Carla Méndez. Tenía 27 años y llevaba casi un año trabajando en soporte técnico para una empresa de telecomunicaciones. Ya estaba acostumbrada a casi todo. Clientes gritando. Clientes insultando. Clientes que colgaban sin decir nada. Pero aquella llamada fue diferente desde el primer segundo. Eran las 7:12 de la noche. El sistema marcó una nueva llamada entrante. Carla acomodó su headset y contestó con el mismo guión de siempre. Buenas tardes, gracias por llamar a soporte técnico. Mi nombre es Carla, ¿en qué puedo ayudarte? Hubo un pequeño silencio. Luego un hombre respondió. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Hola, Carla. Eso no era raro. El sistema mostraba el nombre del agente al cliente cuando la llamada se conectaba. Pero algo en el tono del hombre hizo que Carla frunciera ligeramente el ceño. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? El hombre tardó unos segundos en responder. Solo quería confirmar algo. Carla abrió el sistema. Claro. Pero el hombre no mencionó ningún servicio. Ni internet. Ni facturación. En lugar de eso, dijo algo que hizo que Carla se quedara inmóvil. Tu escritorio está junto a una ventana. Carla parpadeó. Miró a su alrededor. Sí. Su cubículo estaba cerca de una de las paredes exteriores del edificio. Pero eso no estaba en ningún sistema. ¿Perdón, qué?
El hombre continuó hablando con total calma. Tienes una taza roja a tu izquierda. Carla giró la cabeza lentamente. Su taza de café. Roja. Y estás girando un bolígrafo azul entre los dedos. Carla soltó el bolígrafo de inmediato. Sintió un pequeño nudo en el estómago. ¿Quién es usted? El hombre soltó una pequeña risa. No era una risa burlona. Era tranquila. Como si estuviera disfrutando la conversación. Relájate, Carla. Solo te estoy viendo trabajar. El corazón de Carla empezó a latir más rápido. Miró alrededor del call center. Había decenas de agentes. Supervisores caminando. Nadie parecía prestarle atención. Esto no tiene gracia, dijo ella. No estoy bromeando. El hombre hizo una pausa. Luego dijo algo más. Algo que hizo que Carla sintiera un frío en la espalda. Ahora mismo estás mirando a tu alrededor. Intentando ver dónde estoy. Carla tragó saliva. ¿Quién es usted? El hombre respondió con la misma calma. Levanta la vista. Carla dudó unos segundos. Luego miró hacia la ventana. Al otro lado de la calle había otro edificio. Un edificio de oficinas. Durante el día siempre había gente. Pero a esa hora, la mayoría de las ventanas estaban oscuras. Excepto una. En el quinto piso. Una luz tenue iluminaba el interior. Y frente a esa ventana, había una silueta. De pie. Carla sintió como el estómago se le hundía. El hombre habló otra vez. Ahora sí. Ya me viste. Carla no dijo nada. El hombre continuó. Estás en el cuarto cubículo de la fila. Tu monitor ilumina tu cara. Carla se quedó completamente quieta. ¿Cómo consiguió este número? El hombre ignoró la pregunta. Tu supervisor acaba de pasar detrás de ti. Carla sintió un movimiento a su espalda. Era cierto. El supervisor estaba caminando por el pasillo. El hombre volvió a hablar. No te preocupes. No voy a hacerte daño. Carla apretó el headset contra su oído. ¿Qué quiere? Hubo un silencio. Luego el hombre dijo algo que la dejó helada. Solo quería saber cuánto tiempo tardarías en darte cuenta. Carla sintió un escalofrío. ¿Darme cuenta de qué? La voz del hombre bajó un poco. De que llevo varios días viéndote trabajar. El corazón de Carla empezó a latir con fuerza. Eso no es posible. Claro que lo es. El hombre continuó. Sé a qué hora llegas. Sé cuándo sales a comer. Sé cuándo revisas tu teléfono. Carla sintió que el aire del lugar se volvía más pesado. Esto es acoso, dijo ella. No. El hombre respondió con calma. Es observación. Carla estaba a punto de colgar. Pero entonces el hombre dijo algo más. Hoy cambiaste tu peinado. Carla llevó la mano a su cabello sin pensarlo. Ese día se lo había recogido diferente. Algo pequeño. Algo que nadie había mencionado. El hombre continuó. Ayer usabas una chaqueta gris. Hoy es negra. Carla empezó a sentir verdadero miedo. ¿Por qué hace esto? El hombre guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que hizo que la sangre de Carla se helara. Porque tú nunca miras hacia afuera. Siempre estás mirando la pantalla. Como todos los demás. Carla volvió a mirar la ventana. La silueta seguía allí. Inmóvil. ¿Puede verme ahora mismo? Sí. El hombre respondió inmediatamente. Y tú también puedes verme. Carla apretó los dientes. Voy a llamar a seguridad.
El hombre soltó otra pequeña risa. No van a encontrarme. ¿Por qué? El hombre respondió con una calma inquietante. Porque cuando lleguen, ya no estaré aquí. Carla escuchó un pequeño sonido en la llamada. Como si el hombre se hubiera movido. Tengo que colgar ahora. Carla respiró con dificultad. ¿Por qué? El hombre respondió con una última frase. Una frase que Carla recordaría durante mucho tiempo. Porque ahora voy a cruzar la calle. Y la llamada se cortó. Carla se quedó mirando la ventana. La silueta ya no estaba. Desapareció. Carla se levantó inmediatamente. Corrió hacia el supervisor. En menos de 5 minutos, seguridad del edificio salió a revisar. También revisaron el edificio frente al call center. Pero no encontraron a nadie. Ninguna oficina abierta. Ninguna luz encendida. Nada. Cuando el departamento técnico revisó el registro de llamadas, encontraron algo aún más extraño. La llamada no tenía número. No tenía ubicación. Ni siquiera tenía una ruta de entrada clara. Era como si la llamada nunca hubiera pasado por la red. Carla pidió cambiar su turno poco después. Nunca volvió a trabajar cerca de las ventanas. Pero lo más inquietante ocurrió 2 semanas después. Cuando otro agente recibió una llamada. Un hombre con voz tranquila. Que dijo algo muy parecido. Hola. Solo quería confirmar algo. Y lo primero que preguntó fue si el agente también tenía una taza roja sobre el escritorio. Pero la historia más perturbadora de ese call center ocurrió durante el turno nocturno, cuando un agente empezó a recibir ayuda en sus llamadas. De alguien que no estaba trabajando esa noche. El agente que no estaba en el turno. En muchos call centers hay algo que casi todos los agentes dicen. El turno nocturno se siente diferente. No necesariamente más difícil, pero sí más extraño. Las oficinas están medio vacías. Los supervisores hablan en voz baja. Y el enorme piso lleno de cubículos se siente demasiado silencioso. En uno de esos turnos trabajaba Marcos Rivas. Tenía 29 años. Llevaba casi 2 años en un call center que atendía líneas médicas de emergencia. No era exactamente una línea de ambulancias, pero sí un centro donde las personas llamaban para orientación médica urgente. Por eso el turno nocturno siempre tenía algo de tensión. Nunca sabías qué tipo de llamada podía entrar. Aquella noche Marcos había empezado su turno a las 11 de la noche. Y para las 2:40 de la madrugada, la oficina estaba casi vacía. Solo quedaban 3 agentes. Marcos. Una agente llamada Laura. Y otro chico nuevo en entrenamiento. Además del supervisor nocturno. Las luces del piso estaban en modo ahorro. Algunas filas de cubículos estaban completamente oscuras. Solo ciertas zonas permanecían iluminadas. Marcos estaba atendiendo una llamada cuando ocurrió algo raro. En su headset escuchó un pequeño clic. Como cuando alguien entra en la línea. Pero su llamada con el cliente seguía activa. Permítame un segundo, dijo Marcos al cliente. Pensó que tal vez era una interferencia del sistema. Pero entonces escuchó algo más. Una voz. Muy baja. Hola. Marcos frunció el ceño. ¿Quién habla? La voz respondió con calma. Necesito ayuda con una llamada. Marcos pensó que tal vez era el agente nuevo. ¿Eres del equipo de soporte? Hubo una pequeña pausa. Sí, algo así. La voz era femenina. Pero no era Laura. Y el agente nuevo era hombre. ¿Qué extensión tienes?, preguntó Marcos. Silencio. Luego la voz respondió.
La 318. Marcos abrió el panel interno del sistema. Buscó la extensión. Nada. No aparecía ningún agente conectado en la 318. No veo tu usuario, dijo Marcos. La voz tardó unos segundos en responder. Eso es extraño. Porque yo sí puedo verte a ti. Marcos se quedó quieto. ¿Cómo? La voz habló con total normalidad. Estás en la fila central. Cubículo azul. Tienes una botella de agua a tu derecha. Marcos miró su escritorio. La botella estaba ahí. Y una chaqueta negra colgada detrás de tu silla. El corazón de Marcos empezó a latir más rápido. Giró lentamente la cabeza. La chaqueta estaba exactamente donde la voz había dicho. ¿Quién eres? La voz respondió con calma. Trabajo aquí. Marcos empezó a mirar alrededor del call center. Laura estaba hablando con un cliente. El agente nuevo estaba concentrado en su pantalla. El supervisor estaba revisando algo en otra fila. Nadie parecía estar usando un teléfono interno. ¿Dónde estás?, preguntó Marcos. La voz respondió. Cerca. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿En qué fila? La voz tardó unos segundos. Luego dijo algo que lo dejó helado. Justo detrás de ti. Marcos no se movió. El silencio del call center parecía haberse vuelto más pesado. No estás detrás de mí, dijo él. Claro que sí. La voz volvió a hablar. Más baja. Pero no quiero asustarte. Marcos respiró profundo. Esto no es gracioso. La voz respondió con un tono tranquilo. No es una broma. Marcos abrió nuevamente el sistema. Buscó la extensión 318. Esta vez encontró algo. Un registro antiguo. Un usuario archivado. Nombre, Daniel Rojas. Marcos frunció el ceño. El estado del empleado aparecía como inactivo. Pero al abrir el perfil completo, vio una nota del Departamento de Recursos Humanos. Empleado fallecido en accidente de tráfico. Fecha, 3 años atrás. Marcos sintió un frío en el estómago. ¿Quién está usando esta extensión?, preguntó. La voz respondió inmediatamente. Yo. Ese usuario está inactivo. Hubo un silencio. Luego la voz respondió. Lo sé. Marcos tragó saliva. Entonces, ¿cómo estás conectado? La voz guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo extraño. Porque nunca me desconecté. Marcos sintió que el aire del lugar se volvía más frío. Eso no tiene sentido. La voz volvió a hablar. ¿Sabes qué es lo peor del turno nocturno? Marcos no respondió. La voz continuó. Que nadie mira las filas del fondo. Marcos levantó lentamente la mirada. Al final del piso, había una sección de cubículos completamente oscura. Nadie trabajaba ahí durante la noche. Pero yo sigo usando mi estación, dijo la voz. Marcos miró la pantalla. La extensión 318 seguía activa. Duración de llamada, 03 minutos y 12 segundos. ¿Dónde está tu cubículo?, preguntó Marcos. La voz respondió. Al final del pasillo. Marcos miró hacia esa zona. La oscuridad hacía difícil ver bien. Pero parecía haber un monitor encendido. Muy débil. ¿Puedes venir aquí?, preguntó Marcos. La voz respondió. No. ¿Por qué? Hubo una pausa larga. Luego la voz habló. Esta vez mucho más cerca del micrófono. Porque si me levanto, vas a escuchar los pasos. El corazón de Marcos empezó a latir con fuerza. Esto no es gracioso,
dijo él otra vez. La voz respondió: Marcos. Era la primera vez que decía su nombre. ¿Cómo sabes mi nombre? La voz contestó con calma. Tu supervisor lo dijo hace un rato. Marcos sintió que alguien se acercaba por detrás. Era el supervisor. ¿Todo bien?, preguntó. Marcos le hizo una señal para que escuchara. La voz volvió a hablar. Marcos, ¿puedes voltear? Marcos no se movió. El supervisor tomó el headset lentamente. ¿Quién está en esta línea? Silencio. La llamada se cortó. La pantalla volvió a mostrar, disponible. El supervisor miró a Marcos. ¿Quién era? Extensión 318. El supervisor frunció el ceño. Ese cubículo no se usa. Fueron juntos hasta el fondo del call center. Las luces de esa zona estaban apagadas. El supervisor encendió el interruptor. La fila se iluminó lentamente. El cubículo 318 estaba ahí. La silla vacía. El monitor apagado. Pero algo llamó la atención del supervisor. El teléfono. El auricular estaba perfectamente colocado. Nadie lo estaba usando. Volvieron a revisar el sistema. La extensión 318 había estado activa durante 4 minutos y 18 segundos. Pero no había ningún agente logueado. Ni ningún terminal conectado. Como si la llamada hubiera venido de una estación que no existía. Marcos terminó su turno esa mañana. Pero nunca volvió a aceptar el turno nocturno. Lo inquietante es que, meses después, un técnico del edificio dijo algo curioso. Mientras revisaba los sistemas antiguos del call center, encontró registros de extensiones antiguas. Entre ellas, la 318, asignada originalmente a un agente que trabajaba exclusivamente en turnos nocturnos. Un agente llamado Daniel Rojas. Y lo más inquietante de todo, es que varios agentes que trabajaron en ese piso años después, dijeron haber escuchado una voz en sus headsets, ofreciendo ayuda con llamadas difíciles. Una voz tranquila, que siempre decía lo mismo. Extensión 318. Al final, los call centers funcionan con miles de llamadas todos los días. Clientes. Problemas. Voces que aparecen y desaparecen. Pero algunas llamadas no deberían existir. Extensiones vacías. Personas que saben exactamente dónde estás. Agentes que no están en el turno. Y lo más inquietante es que muchos trabajadores nocturnos dicen lo mismo. A veces, cuando contestas una llamada, no siempre sabes quién está realmente del otro lado. Antes de que termine el video, quiero preguntarte algo. Si alguna vez trabajaste en un call center, responde esto con total honestidad en los comentarios. ¿Alguna vez recibiste una llamada que simplemente no tenía explicación? No un cliente extraño. Una llamada que te hizo sentir que algo no estaba bien. Porque después de escuchar muchas historias de agentes nocturnos, hay algo que se repite demasiado. Las llamadas más extrañas siempre pasan después de las 3 de la madrugada.